Tramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera... A la pandemia, había un médico donde me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y donde le daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Tramas. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido que democracia se adoptar educa. una medida transitoria de limitación a la extracción de Las dinero en atribuciones que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. esta plaza, el 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Tramas. El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y No Eva. quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Tramas. Hablamos de derechos humanos. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo encuentro de tramas aquí en Cacán FM en el 90.3, en este espacio en el que intentamos hacer un abordaje de la realidad desde el punto de vista, desde la óptica de los derechos humanos. Este es el cuarto ciclo de tramas y este es el programa 102 desde que arrancamos allá por 2022. En este primer bloque que sabemos hacer una presentación, vamos a inaugurar una sección que la vamos a llamar... ¿Se dan cuenta de la pelotudez que estoy diciendo? Así como la llama el presidente y que esperamos tener... que siga alimentando esta sección, que es un poco tomar con humor las definiciones insólitas que habla Milei. Lo primero que vamos a escuchar es una obra de teatro que se ve que está trabajando, en vez de trabajar como presidente, digamos, se ve que está al vicio. Y así como va a programas de streaming y se pasa 5 horas, 6 horas hablando y hablando y hablando, como quien se va a la casa de un amigo a tomar el té o a comer un asado y se pasa el día ahí. Bueno, Milei se va a estos lugares de streaming y habla y habla y habla y se ríe, hace chistes. Bueno, entre las ideas que tiene, los proyectos que tiene, es la de hacer una obra de teatro que planifica hacerla en lo que queda del muro de Berlín, que sería una especie de juicio al capital, donde él sería el defensor del capital, rodeado de rubias voluptuosas, como lo van a escuchar, en toda una locura. Y que, digamos, lo que saque, digamos, porque piensa que mucha gente va a ir a verlo y va a pagar una entrada para ver su actuación, la va a donar al Garrahan, que es el hospital de niños, de las infancias, que él mismo le está sacando el dinero, le está recortando presupuesto, y etcétera, ¿no? Bueno, escuchamos esta sección que inauguramos con lo que piensa Milei. Sí, vamos a hacer otra que se llama sí, vamos a hacerla, que se llama Juicio al Capitalismo. Y básicamente yo voy a ser el abogado defensor del capitalismo, Zucca va a ser del fiscal que acusa, va a haber un tribunal y un juez, van a estar siempre mis rubias voluptuosas que me van a defender, se van a vestir de estatua de la libertad y todo. O sea, y lo vamos a hacer a beneficio de Garrahan. ¿Ya tenés fecha? No, pero es que necesito tiempo para terminar de escribir con Zucca, pero ya tenemos casi todo armado, pero... Y nada, después hay que salir a ensayar y todo.
y estamos también gestionando que la autorización para hacerlo en el muro de Berlín. ¿Cómo en el muro de Berlín? ¿En el muro? ¡Claro! ¿Allá? Claro, y sí, ¿dónde va a ser? ¿En el muro de Berlín? ¿Dónde carajo querés que sea? En Berlín, boludo. ¿Ustedes se dan cuenta de la pelotudez que estoy diciendo? Es interesante mirar, escuchar no solo lo que dice Milei, que lo dice convencido de que está haciendo un aporte a la cultura, sino ver la cara de Adorni, que parece que no sabe dónde querer meterse, cómo desaparezco de acá para no escuchar la pelotudez que está diciendo Milei. Y digamos, para no irnos rengos antes de ir a la primera pausa, otras declaraciones insólitas de Milei, en donde en una charla descubrió que los trabajadores compran dinero con trabajo y que si hacen eso podrían estar explotando a los empresarios. Ejemplo, ustedes le venden trabajo a su empleador a cambio de pesos para con esos pesos comprar otros bienes. Pero lo utilizan, no sé si se acaban de dar cuenta que acabo de usar un formato a la Rothbard que acaba de destruir la teoría de la explotación. Ustedes le compran dinero a su empleador. Se acabó la teoría de la explotación. Y solo por plantear la discusión de una manera distinta hace que se termine con la teoría de la explotación. Salvo que los trabajadores estén explotando a los empresarios, ¿no? Pues son los que compran dinero a cambio de trabajo. ¿Ustedes se dan cuenta de la pelotudez que estoy diciendo? Bien, ahí pasaba Milei esta sorpresiva pensamiento, conclusión de lo que sería, digamos, el trabajo el trabajo en sí, ¿no? Digamos, para él es comprar dinero y explotar empresarios, y se ve que en algún momento se da cuenta o verá la reacción del público que no se ríe, que dice exactamente lo que Milei dice, pero qué pelotudez que está diciendo, y trata después de acomodarla y de arreglarla. Hacemos la primer pausa aquí en Tramas y ya regresamos con los temas del día. Estamos de regreso en Tramas, en este primer bloque del programa de hoy. Y la idea era hablar de la libertad de prensa. Después del mensaje de Milei de no odiamos lo suficiente a los periodistas, Milei hizo una presentación judicial contra varios periodistas argentinos. Esto ocurrió el viernes pasado, o sea, hace una semana, que denunció al periodista Carlos Pagni, a Viviana Canosa y al periodista Ari Lijalad. Contra Carlos Pagni por calumnias o falsa imputación e injurias, presumiblemente porque según lo que dice la denuncia, realizó un recorrido histórico sobre el régimen nazi con la clara intención de inducir al lector a una comparación insidiosa entre el dictador Adolfo Hitler y mi persona. Más adelante dice, realizó manifestaciones en las que me atribuyó haber realizado las mismas conductas que llevadas a cabo por el dictador nazi Adolfo Hitler para llegar al poder. En el caso de Canosa, la denuncia porque habría afirmado Canosa que es un déspota y autoritario, y que lo comparaba con líderes dictatoriales. Y en el caso de Ari Lijalad, por una nota en la que también lo compara con Adolfo Hitler, ¿no? con él y con el nazismo y etcétera.
Ahí escuchábamos uno de los primeros cortes que tenemos para compartir hoy. Yo no considero que esto sea una denuncia individual, no considero que esté en juego mi libertad de expresión solamente. Lo que creo es que es un ataque a la libertad de expresión en general, al derecho a la información en general y a los periodistas en general. Y a mí me va a tocar ponerle el nombre y el cuerpo y la cabeza y el tiempo a una denuncia judicial. Recién cuando llegué me preguntaban, ¿y qué pasa? Y ya nos presentamos, ya están mis abogados, los abogados del Destape, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort. Se sumó el CELS a la defensa, lo cual es un orgullo tremendo. El CELS ha sido referencia, entre tantas otras cosas, en la defensa de la libertad de expresión, del periodismo, del caso Quimel, del caso Fontevecchia. Bien, ahí escuchábamos entonces lo que decía Arely Jalad sobre esta denuncia, y coincidimos en que no es una denuncia particular contra periodistas nombrados, ¿no? Contra Pañi, contra Canosa o contra Jalad, sino es una forma de restringir la libertad de prensa, de restringir la posibilidad de la palabra, la opinión, algo que precisamente es una característica de todos los regímenes dictatoriales, ¿no? El nazismo efectivamente le puso mucho cuidado, a todo lo que es la comunicación. Ahí aparece un Goebbels que era el que se encargaba de todo lo que era la comunicación pública y de controlar lo que se decía. Hay libros escritos y un método incluso que usaba como parámetro sobre qué es lo que se podía hacer, qué es lo que no se podía hacer y cómo controlar la opinión pública. Es curioso porque, como los archivos están allí y son públicos, Milei también en algún momento amenazaba o le decía a un humorista que era un nazi o un fascista, ¿no? Ahí lo escuchamos. Si él me acusa a mí desde su lugar de neoliberal, sos un fascista, sos un nazi o sos un comunista. Sos un fascista, sos un nazi, sos un nazi. Vas a terminar siendo político, vos vas a terminar siendo político, acordate lo que te digo. Bueno, Bueno, ahí pasaba Milei acusando de nazi a Anito Artaza, y lo interesante, porque esto fue mucho antes de que Milei se metiera en política, diciendo que él jamás se iba a meter en política porque los políticos son todos chorros. Y y ahí lo tenemos hoy a Milei, haciendo lo que él dice que hacen los políticos, ¿no? Compartimos un último cortito de esto que hemos recopilado de las redes. Él no es judío. Él dijo, yo me voy a convertir al judaísmo, ahora no puedo porque es el presidente, qué sé yo. Claro, como me voy a convertir al judaísmo, nadie me puede decir a mí que soy nazi. Y primero, como si los judíos... Y por la alianza, además, dice, mis alianzas incondicionales en el mundo son Estados Unidos y Israel. Exacto. Él dijo, por ejemplo, en estos días, a mí me apoya el presidente israelí. Bueno, el presidente israelí está cometiendo un genocidio en Gaza, después de que desde Gaza salió un ataque terrorista hacia Israel. Es increíble que no podamos decirlo esto en la misma frase. Hay un genocidio cometido en Gaza después de un ataque terrorista y brutal que cometió Hamás. Y eso no se puede decir, parece. Bueno, a él lo apoya alguien que es el que está cometiendo el genocidio. Es como si a mí me apoyara Hamás. La verdad que no sería un gran apoyo. Y él entra en esta dinámica de a mí no se me puede decir nada porque yo en algún momento voy a ser judío. Ahí escuchamos esto, porque es el argumento que tiene Milei para decir que no se lo puede acusar de nazi porque él se va a convertir al judaísmo. Y la reflexión es claramente, de Arely Jalad y los que estaban ahí, los que escuchábamos, precisamente de Tanyu, que es judío y está cometiendo un genocidio sobre Gaza a partir de un ataque terrorista de Hamas, pero
lo que ha hecho Netanyahu en Gaza es terriblemente peor que el ataque terrorista de Hamas. Además, que Hamas no es un Estado, es una organización precisamente terrorista, pero Netanyahu ha convertido a Israel en un Estado terrorista por lo que está llevando a cabo ahí en toda la zona de Gaza. Vamos a hablar de... una cosita más me quedaba allí de esto que estamos hablando, que es, cómo califica Milei a los periodistas, a los que no dice que no odiamos lo suficiente. ¿No? Digamos, estos mandriles mentirosos, no sé, como Sobrado Mandrelli, ¿cómo era? Marcelo Mandrelli. Claro, exacto. O Pautino Rodríguez, o María Pauta Santillán, sí, claro. o Mandrilesio. Sí, Mandrilesio. Dalpifieto, Carmelián. Bueno, otra vez, ¿no? Un poco lo que decíamos al principio, en esta sección de la pelotudez que estoy diciendo, de cómo de esa cabeza infantil, ¿no? Así de secundaria o de primaria, de poner apodos a otro y del tiempo que le dedica, ¿no? Y se ve que se junta o hará reuniones de trabajo para ponerle apodos a periodistas que obviamente son los que no piensan como él o que tienen alguna crítica, ¿no? Digamos, porque tranquilamente acá podrían haber puesto a Pauta Fantino y a Pauta Fantino no lo nombra. Pasamos a otro tema. El 13 de mayo pasado fallecía a causa de un cáncer de esófago que se le había detectado anteriormente el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, o José Alberto Mujica Cordano, que había nacido el 20 de mayo de 1935 en Montevideo. Pepe Mujica, como lo conocían la gran mayoría, en su juventud empezó a militar en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, hasta que pasó a la clandestinidad por la irrupción del golpe militar en Uruguay, similar al que ocurrió acá y dentro de todos los golpes militares que hubo en toda Latinoamérica, producto de este Plan Cóndor orquestado, planificado y subsidiado, digamos, por Estados Unidos. Hasta 1985, en que Uruguay vuelve al régimen democrático, Mujica pasó 15 años encarcelado y los últimos 13 años de esos 15, literalmente en un pozo, en calidad de rehén, para que esta organización Tupamaros no tuviera actuación, ¿no? Una especie ahí de si ustedes se mueven, lo matamos a Mujica y otros más que eran todos de la organización Tupamaros. Mujica fue un miembro importante, imprescindible también de esta etapa histórica en la que veíamos posible la patria grande latinoamericana, junto a otros presidentes latinoamericanos como Néstor Kirchner, Rafael Correa, Lula da Silva, Hugo Chávez. Siempre tuvo un perfil muy austero, digamos, cuando era diputado, incluso cuando era presidente, nunca dejó de vivir donde vivía en una chacra en las afueras de Montevideo. Cuando podía iba en moto al Congreso, a la legislatura de Uruguay. Se movía en su propio auto, que era un escarabajo viejo. Tuvo, digamos, esa filosofía de vida, la aplicó y la llevó y hizo una constancia permanente de lo que pensaba, lo llevaba, digamos, a la práctica.
Escuchamos algo de lo que circulaba en las redes en estos días a propósito del fallecimiento de Carlos de Mujica. La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa. Vivirla al tope, con generosidad. Quiero el progreso material, pero quiero antes que nada el amor a la vida. Porque el crecimiento económico no puede ser una finalidad, tiene que ser un medio. Lo fundamental, cómo pasa la gente por la vida. Si tiene tiempo para cultivar lo único valedero, los afectos. ¿Y qué son los afectos? El amor explosivo cuando sos joven. Sí, los hijos, la familia, los amigos. Y cuando sos viejo, el amor de una dulce costumbre, una mansedumbre melancólica y un truco, un entretenimiento, hablando cuentos con los que hemos vivido, porque al fin y al cabo, ¿qué mierda nos llevamos cuando nos vamos en un cajón? Por eso, compañero, es muy larga, sinuosa y compleja la lucha que hay por delante. Pero ¿qué sentido tiene la vida si nos quitan la esperanza de soñar con un mundo un poco mejor? No lo dudes. Si tuviera 2 vidas, las gastaría entera para ayudar tus luchas, porque es la forma más grandiosa de querer la vida que he podido encontrar. No me voy. Estoy llegando. Me iré con el último aliento. Y donde esté, estaré por ti. Estaré contigo. Porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo. Bien, ahí veíamos este primer corto de Pepe Mujica. Dije Carlos hace un rato hablando del cura Villero asesinado por la dictadura. Pepe Mujica, que como decíamos, falleció este 13 de mayo pasado. Como curiosidad, es creo que es el único presidente que fue presidente en América y en América Latina que se manifestó abiertamente ateo, algo que es muy poco frecuente. Difícilmente alguien diga que no tiene creencias religiosas, incluso Milei, que uno podría decir solo cree en el capital y en la plata, pero digamos también no sé si digamos de manera genuina o no, histeriquea con las religiones, y un día lo insulta al Papa y otro día dice, digamos, se ve que reflexiona y vuelve sobre sus pasos. Escuchamos a otra cosita de Mujica sobre su posición filosófica política. Los hombres de izquierda somos programáticos. Pensamos en materia de política, en materia de programa. En realidad, es la respuesta que tenemos que dar a nuestras limitaciones humanas. Los hombres, para hacer alguna obra, tenemos que intentar diseñarla de alguna manera, en una especie de croquis. Pero los hombres no somos programa, los hombres somos vida, somos otra historia. Por lo menos algunos. Sean lo que quieran, adopten lo que quieran,
Pero vivan la vida al mango, vale la pena. Porque es la única fortuna que tienen al alcance de la mano, todo lo demás cuento. Pero no se dejen afanar la vida. La vida no se compra con guita. Tengan tiempo para vivir. Si son jóvenes, denle tiempo al amor. Si son veteranos, denle tiempo a la amistad. Pierdan tiempo en cosas que no generan plata, pero que le dan ganas de vivir. No todo tiene que pasar por la registradora, porque va a llegar un momento que son unos viejos destruidos y tienen que hacer un balance. ¿Y para qué vivir? ¿Para qué viviste, dice Pepe Mujica, si no le diste de alguna forma un propósito humano a la vida, ¿no? Me parece que va por ahí el pensamiento, tomar el trabajo como un medio de vida, ¿no? Y no un fin en sí mismo, no estar pensando a ver qué me tengo que comprar para pertenecer a algún grupo, sino, bueno, qué necesito realmente para vivir, para compartir con amigos, con la familia, porque me parece que, y pienso, ¿no? Y lo decía Mujica, por ahí pasa lo que por lo menos algunos pensamos que debería ser la vida humana en este espacio de tiempo que nos toca transitar. También decía Mujica algo a los jóvenes o la juventud. Tener un algo que lo eligen ustedes, no que se lo imponen las circunstancias del mercado. Esa es la libertad posible, la verdadera libertad. Lo que tú decides, no lo que te impone. Ese es el desafío de las nuevas generaciones. No nacer para pagar cuentas solo, sino para elegir un camino. No nacer para pagar cuentas, decía Mujica, y que no pensar, ¿no? que uno está eligiendo algo cuando solamente te están proponiendo dos opciones y ninguna de las dos opciones te está beneficiando o es buena para vos. Y uno piensa que está eligiendo algo o que es libre porque puede elegir entre algo malo y algo peor. Y nunca parece que desde el poder se propone algo que te beneficie. Hacemos una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en Tramas y en este segundo bloque de nuestro programa de hoy la idea era hablar como un primer tema de Ficha Limpia. El jueves pasado, de la semana pasada, el Senado de la Nación rechazaba o no aprobaba el proyecto llamado Ficha Limpia. Este proyecto venía siendo utilizado como una bandera del PRO en la campaña que está llevando adelante por las elecciones de jefe de gobierno porteño que se realizan precisamente este próximo domingo y que este proyecto de Ficha Limpia era el que agitaba Silvia Los Penatos, que es la candidata del PRO, para ganar adeptos, ganar votos, producir ese efecto. Aparentemente, y por eso es que se llega a la votación, estaban todos los votos para ganar, el poroteo que se suele hacer para decir, bueno, si llegamos. Estaban todos los convencidos y estaban también los Quader, estos que digamos se prestan a ser comprados o alquilados por el poder. Digamos, lo de Quader fue manifiesto, recordamos, ¿no? El senador que fue atrapado infraganti en Paraguay
con $300.000 en una mochila, en un bolso, no sé cuántos pesos y pesos paraguayos también, y sin poder dar explicaciones de dónde había sacado ese dinero ni cuál era el destino. Y que, bueno, se dice, se presume, y por eso fue expulsado del Senado, que bueno, era parte del cobro por haber votado a favor de la ley bases. Bueno, ¿qué es lo que pasó con Ficha Limpia? Bueno, pasó que los senadores de Misiones, que desde el comienzo de la gestión de Milei vienen votando exactamente lo que Milei quiere que voten y que responden al ex gobernador de Misiones, Rovira, no votaron a favor. Y entonces se cae Ficha Limpia. Y ahí empezaron las preguntas y las sospechas de que por qué votaron en contra si vienen haciendo exactamente lo que Milei les manda hacer. Y digamos, la conclusión de pensar en esto es que para que no hayan votado a favor de Ficha Limpia, es que Milei los mandó a que voten en contra. Y estas sospechas se hicieron más fuertes cuando se publica en un diario que efectivamente Rovira, que actualmente es un diputado provincial, un diputado cualquiera, en común, no cualquiera, pero un diputado más, un diputado provincial de Misiones, había dicho en una reunión de bloque de diputados que efectivamente había recibido un llamado de Milei para bajar esos votos que eran necesarios para aprobar el Ficha Limpia. Ahí escuchamos el primer corte de las redes sobre este tema. Crece el escándalo político por Ficha Limpia, quien vemos a la izquierda de la pantalla y a la derecha, tanto Rovira como Milei denuncian ahora un pacto Rovira-Milei. Sí, a ver, vamos a tratar de poner en contexto para que se entienda de lo que estamos hablando. El proyecto de Ficha Limpia aparentemente tenía todos los votos. Lo que sucedió es que sobre la marcha, los misioneros que le responden a Carlos Rovira, que en los hechos en la provincia es un diputado raso, pero es el gobernador dirigente de esa provincia. Fue gobernador y además es en los hechos la persona que manda al Frente Renovador de Concordia, ¿no? Los misioneros durante la sesión se dieron vuelta, votan en contra y cae sorpresivamente Ficha Limpia. Cuando digo sorpresivamente, es sorpresivamente lo que vimos de manera inesperada. Bueno, hoy 2 diarios de tirada nacional, estamos hablando de La Nación y de Clarín, sacan que habría habido un pacto entre Rovira y Milei. El diario de La Nación hoy lo que escribe es que esto lo manda el corresponsal que está en la provincia de Misiones, que estuvo básicamente en una sesión de la legislatura provincial, y dice que Rovira le dijo a los suyos, porque allí es un diputado raso, le dijo a los suyos que Milei lo llamó por teléfono. Opa. Y él dijo, tampoco lo voy a estar escondiendo como si esto fuese algo terrible, pero no es algo que voy a contar. Pero confirma, y esto lo publica en el diario de hoy, La Nación, que Milei llamó a Carlos Rovira para voltear a Ficha Limpia, para voltear el proyecto. Bien, ahí escuchábamos, bueno, un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Digamos que las sospechas respecto de sospechas no infundadas, ¿no? Porque hay una comunicación, habría una comunicación de que efectivamente Milei o alguien de su entorno habría llamado a Rovira para decirle, che, baja esos votos y que no salga Ficha Limpia. Y la explicación de por qué haría eso Milei, una podría ser algún acuerdo que haya logrado hacer con Cristina, digamos, porque esta ley de Ficha Limpia, lo que iba de ser aprobada, habría significado una proscripción de Cristina Fernández de Kirchner como posible candidata en alguna elección.
Y el otro efecto, digamos, que es el que por ahí tiene más fuerza, es que lo que intentó o lo que hizo, digamos, la razón de bajar esos votos es perjudicar al PRO y perjudicar a Silvia Los Penato como candidata a jefe de gobierno porteño para instalar a Adorni, que es el candidato libertario, ¿no? En estas elecciones de este próximo domingo. Y con esto, posicionarse a la Libertad Avanza por encima del PRO, como para posicionar esa fuerza que, todos dicen, o por lo menos las encuestas marcan que Santoro tendría la mayor cantidad de votos, y quizás el domingo sería electo nuevo jefe de Cava, ¿no? Jefe de gobierno porteño. Vamos a escuchar otro cortito donde habla el periodista de Misiones Pedro Lacour, y que expone quién es Rovira y las conexiones que tiene Rovira con Milei, que Milei también en estos días, dado toda esta movida donde se lo acusaba a él, se lo acusa de haber bajado a esos votos de Misiones, armó esas entrevistas tipo las que hace con Viale, todas grabadas y todas editadas. ¿Te acuerdan de cuando Viale, por el caso Libra, le dice: che, pero vos retuiteaste esto desde tu cuenta como presidente? Y Milei le dice: no, esa no es mi cuenta como presidente, es mi cuenta personal, pero que obviamente la usa todo el tiempo como cuenta oficial. O sea, no es la voz de la persona Javier Milei, sino que siempre es la voz del presidente de Argentina, aunque no nos guste. Y eso ahí es interrumpido por Santiago Caputo, que entra, corta la entrevista y después la editan, y es lo que salió, lo que se publicó al aire, o lo que salió al aire. Pero que, y toda esa parte fue cortada, pero igualmente se hizo público. Hizo también algo así como ese tipo de entrevista cinematográfica, y donde le dice a quien lo entrevistaba, que le mostraba el teléfono para decirle: fíjate si tengo una llamada con Rovira, que también me hacía acordar cuando le amagaba a Fantino que tenía miles de millones de dólares que le iban a prestar, y tuvo cuánto tiempo, rogando que la nueva toma de deuda con el FMI. Ahí escuchamos lo que decía en esta entrevista que le hacían al periodista Pedro Lacour. Sí, acá lo interesante es el cuidado con el que Milei y el gobierno en general hablan de Rovira, ¿no? Es verdad, casi no lo mencionan. No lo mencionan, es casi como si se tratara, te diría, de otro jefe de Estado, de otro país. Eso no es casual por el lugar en el que se colocó Rovira, en el que se coloca Rovira, por la necesidad también que tiene el gobierno nacional y que tuvo durante, creo yo, este año y medio, de tener en el bolsillo esos dos senadores, y de alguna manera también porque esto que decís vos, ¿no? Es muy difícil de explicar por qué los dos senadores ahora votan distinto a la Libertad Avanza, ¿no? En ficha limpia. Y ahí lo que sucede es claramente, o sea, la información que tengo yo, en tanto acreditado en Casa Rosada, es que efectivamente hubo un acuerdo que pudo no haber sido a través de la llamada de Milei, y eso me consta que es muy probable que no haya sucedido, sino a través de otros emisarios, como puede ser ni más ni menos que el propio Santiago Caputo, ¿no? El hijo de Rovira, que también está metido en el mundo de los negocios, con contratos con el Estado, hay todas historias de, contratos de fertilizantes, contratos de salud, una enorme cantidad de negocios alrededor del poder misionero, de gente ligada al poder, y el hijo de Rovira es el íntimo del dueño del stream Carajo, o sea, es el dueño de también, ¿no? De Augusto Marini. Augusto Marini, ¿o no? Augusto Marini, que es el mismo, hay que decir eso también, es el dueño tanto de Carajo como de Blender.
Claro. Y lo interesante ahí, es cierto lo que marcabas, María, son las ramificaciones que tiene Rovira, digo, a través de su hijo, y que se notan abiertamente en el caso de Augusto Marini, ¿no? Y ahí es interesante esto. Sí, decime. Sí. No, interesante en términos más políticos, esto que mencionás, ¿no? Del hecho, para mí es un caso inédito, no existe en otra provincia, y por lo menos en los últimos 40 años no pasó, de un gobernador que dejó de ser gobernador, estamos hablando del 2007, y que desde ese momento, bueno, en el caso de Rovira, se colocó como presidente de la Cámara de Representantes, de la legislatura. Desde ese lugar logró construir este poder, esta hegemonía que, desde mi punto de vista, no tiene parangón, porque maneja los 3 poderes del Estado desde las sombras, y ahora más desde las sombras todavía, porque Rovira dejó de ser presidente de la legislatura el 10 de diciembre del 2023. El mismo día que asumía Milei, él se corrió y pasó a ser un diputado raso más. Y eso también lo llevó a un nivel de silencio y hermetismo. Él ya practica el hermetismo, pero ahora más todavía. La última vez que habló Rovira en público, y este dato para mí es fundamental, fue el 9 de noviembre del 2023. Desde ese momento, Rovira no habló nunca más, hasta hoy. Claro. Yo lo que yo ubico un antes y un después en este vínculo, por lo menos con Milei de presidente, en abril del año pasado. ¿Qué pasó en abril del año pasado? La visita de Guillermo Francos a Misiones y una foto que tiene con Rovira, y el gobernador Pasalacqua también, que hay que mencionarlo también, sí, parece que Misiones no tiene gobernador, pero sí Pasalacqua. Y en esa foto no solamente está Francos, llamó mucho la atención la presencia de otra figura libertaria que no solía viajar tanto con el entonces ministro del Interior para hablar con los gobernadores o representantes provinciales, que es la figura de Lule Menem. Cuando vimos a Lule Menem en esa foto dijimos, bueno, claramente acá hay algo más, hay algo más que solamente un toma y daca de recursos. Y ahí les cuento también un dato de color. En ese momento también, desde la renovación del Frente Renovador de la Concordia, que es el oficialismo misionero, salieron a decir y dejaron trascender que supuestamente había habido una comunicación telefónica entre Milei y Rovira. Yo traté de chequearlo, le pregunté en Rosada y me decían, no, eso es muy difícil que eso ha sido así. La misma respuesta que tienen ahora, nada más que en ese momento no escaló el tema. Pero ya viene la estrategia esta, que sí, que de mi punto de vista es una verdad a medias. Digamos, Rovira no habló directamente con Milei, pero sí lo que dijo el jueves pasado en esa reunión privada fue, votamos de acuerdo con el acuerdo que tenemos con el oficialismo. Pedro Lacure, periodista, él es de Misiones, pero trabaja. Bien, ahí escuchábamos lo que decía Pedro Lacure sobre Rovira. Me gustaría destacar esto del silencio de Milei, de Adorni respecto del mismo Rovira y respecto de los senadores misioneros, ¿no? Estamos acostumbrados al permanente escarnio del presidente, llamando ensobrados y otros insultos, porque bueno, tiene una cloaca en la boca Milei, permanente, digamos, a cualquiera que vea como su enemigo que está al frente, digamos, bueno, lo nombramos hace un rato, ¿no? Que habla de esa forma de los periodistas, y jamás tiene ningún concepto, ni siquiera lo nombra a Rovira o nombra a estos senadores misioneros de los que ni siquiera sabemos nombre, bueno, lo tenemos que googlear y buscar. Hay una protección particular y bueno, evidentemente tiene que haber un acuerdo que sería la explicación de por qué hay este silencio y esta protección respecto del mismo Rovira y de los senadores misioneros. Pasamos a otro tema. La semana pasada hablábamos de lo que está ocurriendo con las reservas después de todo este endeudamiento y el festejo por la nueva toma de deuda con el FMI y con el Banco Mundial y otros organismos de crédito. Pero está claro de que las reservas esas, Milei y Caputo, ven que no van a aguantar o que no van a llegar con esa cantidad de reservas a las próximas elecciones de octubre.
y bueno, están conspirando, a ver qué podemos hacer para conseguir más dólares, que ni se les cruza, parece, digamos, algún plan, algún proyecto, alguna política para incentivar a la producción industrial o a la producción agrícola ganadera, de manera de tener algo para exportar y tener, digamos, que ingrese en dólares genuinos, sino que lo que está pensando en hacer es bueno, habilitar al dinero sucio, al dinero que viene de la delincuencia o de la evasión, o de, digamos, alguna actividad ilegal. No está todavía claro, pero va por ese lado, digamos, hacer de Argentina un lugar de estrella, digamos, para el lavado de dólares, sea que viene del narcotráfico, de la corrupción, del simple robo o de la trata de personas. Ahí escuchamos lo que decían primero Caputo y luego el mismo Milei. Profundizar este proceso de remonetización también es que vamos a estar, como dije hace unos días, propiciando una remonetización también en dólares. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en competencia de monedas y porque la gente tiene un montón de dólares. Entonces no es necesario imprimirlos. Hay 200.000 millones de dólares en los colchones, entonces tranquilamente, digamos, ¿por qué no usar esos dólares que ya la gente tiene? Entonces, eso va a ayudar a la economía, como dije antes, a que, digamos, sostenga este nivel de crecimiento o incluso lo pueda elevar. No voy a dar detalles de lo que van a ser esas medidas, pero que, bueno, esperamos estar anunciándolas pronto. Porque en el fondo saben cuál es la realidad, tienen miedo de dejar los dedos marcados. Y que Arca los vaya a perseguir. Y por más que yo les jure que Arca los va a perseguir, no los va a perseguir, bueno, pero dicen, bueno, pero hay otros gobiernos que lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando en conjunto Arca, con el Ministerio de Economía y con el Banco Central, para flexibilizar todas esas normas para que nadie los persiga por utilizar los dólares que ustedes tienen en el colchón. Es decir, una verdadera revolución monetaria de la libertad, porque nosotros consideramos que aquellos que fugaron la plata no son delincuentes, son héroes que lograron escapar. Bueno, ahí escuchábamos entonces primero a Caputo, que tiene alguna vergüenza, se ve que algo le queda, y no habla de lavado, sino habla de remonetización, digamos, en esta característica que tiene de renombrar, ¿no? las cosas que hacen para ponerle un nombre que no refiera de manera directa a lo que realmente están haciendo. Esta remonetización que habla Caputo es lo que después dice Milei, que es, bueno, que todo el dinero que pueda tener alguien que provenga de cualquier actividad ilegal, incluso de la evasión misma, lo van a poder blanquear en Argentina hasta un monto de $100.000, por lo que seguramente los delincuentes, digamos, los mismos evasores o los que decíamos de toda la actividad ilegal, de narcotráfico, todo lo que es la corrupción también, porque bueno, corrupción, todo el dinero que está juntando Karina Milei cobrando las entrevistas con el presidente, también las va a poder lavar. O si no va a ser ella, digamos, seguramente ahora están buscando testaferros para decir, bueno, mira, vos vas a comprar tal cosa con todos estos dólares,
Pero bueno, después acomodar para que esa compra, digamos, pasar la propiedad a nombre de otras personas. Esto también lo decía claramente el senador José Mayans en estos días. Miren esto que pone acá un gran medio argentino que dice: Macri cuestiona a Milei por falta de avance de la lucha contra la corrupción. Macri está asustado de la corrupción del gobierno de Milei. Y para que Macri se asuste de la corrupción, imagínense en dónde estamos metidos. Corríjanla, porque esta es la ley Pablo Escobar, la que viene. La ley Pablo Escobar es la que está viniendo. Blanqueo de $100.000. Se nos está cayendo la economía, no tenemos dólares. Entonces, muchachos, no le vamos a preguntar de dónde vienen los $100.000. Ustedes traigan los $100.000. Si es de un sicariato, háganlo. Si es de narcotráfico, háganlo. ¿Necesitan conseguir alguna persona que le haga testaferro? Háganlo. El que pagó los impuestos, que se joda. Más lavado que esto. ¿Dónde van a conseguir más lavado que esto? Bien, escuchamos al senador José Mayans hablando sobre lo que significa este proyecto o esta idea que quieren implementar y que seguramente les va a valer alguna observación o sanción del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un organismo internacional de lucha precisamente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El GAFI hizo una evaluación el año pasado sobre la situación en Argentina y precisamente dice que necesita realizar mejoras para incrementar la efectividad de su sistema de antiblanqueo de capitales, especialmente en las sanciones financieras específicas relacionadas con la financiación de la proliferación. Asimismo, Argentina debe comprender mejor los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a los que se enfrenta, en particular el lavado de dinero proveniente de la corrupción y a través de servicios financieros informales, y aumentar las prosecuciones de estos delitos en consonancia con su perfil de riesgo. También debe fortalecer la supervisión y regulación de algunos sectores. Bueno, Milei está proponiendo hacer todo lo contrario y llamar a todos los corruptos y los que lavan dinero y los que financian el terrorismo héroes, ¿no? Todo para que puedan ingresar dólares que los está pulverizando todas las semanas, porque cuando hay una presión sobre la cotización del dólar, Milei y Caputo intervienen vendiendo estos dólares que pidieron al exterior para que la cotización, o el valor al que se vende el dólar, baje y mantenerlo cerca de los 1.000 y algo. Antes de irnos a la pausa, otra noticia grave también es una resolución de la Comisión Nacional de Valores para instalar en Argentina lo que llama un régimen especial de productos de inversión colectiva de cese laboral, que es, para decirlo en palabras simples y no con eso que suena tan lindo parece, que los trabajadores se paguen su propio despido, ¿no? Cuando una patronal decide despedir a un trabajador, si no es con justa causa, digamos, si no hubo algún mal comportamiento del trabajador, debe indemnizarlo, ¿no? La indemnización depende de la cantidad de años que haya trabajado, depende de si pagó vacaciones o no, depende si incluso si estaba pagando realmente lo que debía pagarle al trabajador. Bueno, todo eso son variables que intervienen en esa indemnización al trabajador.
Pero, digamos, con esta iniciativa lo que busca Milei es que el trabajador se vaya formando un fondo para que cuando el empleador se le ocurra despedirlo, digamos, no tenga que pagar esta indemnización, sino que le transfiera, digamos, este fondo que se iría, digamos, constituyendo mes a mes. Lo que hace, digamos, lo que propondría, dice: el sistema de fondo de cese se establecerá por medio del convenio colectivo de trabajo y deberá administrarse a través de fondos comunes de inversión abiertas o fideicomisos financieros. El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, destacó que hemos trabajado una vez más con el ministro Sturzenegger y el equipo del Gobierno Nacional en esta propuesta que tiene la potencialidad de revolucionar la forma en la que se implementan y acuerdan las indemnizaciones, a la vez que integra inversores institucionales de largo plazo en el mercado de capitales. Y agregó que es una medida que promueve los valores de la libertad en Argentina e impulsa el desarrollo del mercado de capitales al mismo tiempo. Bueno, porque no solamente es que se va a formar este fondo para que cuando el empleador quiere despedir no tenga que pagar esta indemnización, sino transferirle estos fondos, sino que estos fondos los van a meter dentro de las inversiones, estos fondos comunes de inversión, digamos, comprando títulos, comprando bonos. O sea que no solamente es un dinero que se va acumulando, sino que es un dinero que está sujeto a los riesgos de cualquier tipo de inversión financiera. O sea, si compro algún bono de la deuda de Argentina y Argentina paga, probablemente esos bonos tengan una buena cotización, pero si Argentina deja de pagar, esos bonos se van a venir al piso y esos 100 pesos por ahí que se invirtieron en tal bono dejan de valer 100 y pasan a valer 50, que es lo que ocurrió cuando en el menemismo se instaló esto de las AFJP, que era, digamos, pasar los aportes que uno hacía para la jubilación, meterlo en esta actividad financiera y, digamos, con el supuesto sentido, digamos, de proteger el valor de esos dineros, y que fue una estafa total a las y los trabajadores, porque no solo no mantenías el valor de esos fondos, sino que perdías, porque además te cobraban por administrar o por mal administrar esos fondos. Escuchamos lo que decía el periodista Roberto Navarro sobre este tema. A partir de hoy se publicó la resolución de la Comisión Nacional de Valores y empieza a regir el fondo de cese. ¿Qué es el fondo de cese? Es que vos no tengas una indemnización que tiene que ver con cuánto ganás, cuántos años haces que estás, sino que el empresario pague una cantidad de dinero por mes y se vaya armando un fondo tuyo, como las AFJP. Y el día que te despiden, eso rige a partir de hoy, y el día que te despiden, no lo vi en ningún diario, el día que te despiden, vos recibís eso que vos acumulaste. Varios comentarios para hacer. Primero, yo soy empresario, yo no me encargo de nada. Yo tengo tanto dinero destinado a vos. Si tengo que gastar un porcentaje más, bueno, ganarás menos. Esa es la mentalidad de empresario. O sea, decir que lo paga el empresario es un chiste. El empresario tienen sus costos, bueno, yo voy a destinar el 8% a salarios. Bueno, listo, lo pagarás vos. Segundo, a partir de ahora, el empresario cuando va a echar a alguien o cuando piensa en echar a alguien por alguna razón, hace un cálculo. ¿Cuánto me sale la indemnización? ¿Y cuánto me sale seguir teniéndolo? ¿Cuál es el costo de seguir teniendo una persona que yo considero que por ahí no le sirve a la empresa? Bueno, ese cálculo se terminó, porque la indemnización le sale cero al empresario en el momento que toma la decisión. Es decir, se rompe uno de los obstáculos que tiene el empresario para despedir.
Tercero, vos todos los meses se va armando el fondo tuyo, ¿no? Que empieza ahora. Cuando te van a despedir, ese fondo tiene un precio que depende del mercado. Los mercados argentinos son mercados muy castigados, con mucha volatilidad. Es decir, es muy factible que en el momento que te vayan a despedir, los mercados estén bajos en Argentina. Por lo tanto, vos vas a cobrar muy poco. Es decir, si las acciones cayeron, si los títulos públicos cayeron, si Argentina cayó en default, si los mercados van debajo de la inflación, vos vas a ganar menos. Vas a recibir mucho dinero menos. Bien, ahí escuchamos lo que decía Roberto Navarro junto con Ari Lijalad. Es gravísimo, me parece esto, y destaco lo que decía, ¿no? De que no ha tenido la suficiente difusión en los medios, sobre todo en los medios de gran hegemónicos, ¿no? Digo, hay un silenciamiento también de esto que es una agresión directa a los trabajadores y que, bueno, bien lo decía, ¿no? Va a permitir a los empleadores despedir cuando se les dé la gana a un trabajador, porque no van a tener que estar pensando en cuánto tienen que pagarle de indemnización, porque de alguna forma ya está pagada. Lo único que hacen es transferirle lo que esté en el fondo y ya está. Si es mucho, si es poco, si alcanza, si no alcanza, si tiene relación con los años y con la tarea que venía desempeñando o el sueldo que estaba ganando, no es problema del empresario, no irá a llorar o a quejarse en la justicia, que por cierto hay que decir, bueno, que esto es contrario a la ley de contrato de trabajo y todas las reglamentaciones o todo el derecho laboral. Así que probablemente en el caso de avanzarse con esto y de perpetuarse, significaría también, ¿no? Una gran cantidad de demandas laborales por inconstitucionales o por ir en contra de la ley de trabajo. Hacemos la segunda pausa en este Tramas de hoy y ya regresamos. Último bloque de tramas del día de hoy. Y vamos a hablar de los decretos del gobernador de Catamarca, que fueron, digamos, anunciados en la apertura de sesiones del 1 de mayo. Sabrán que Catamarca, por mandato constitucional, abre el periodo de sesiones ordinarias en la legislatura, o sea, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el 1 de mayo y terminan el 30 de noviembre. Y también obviamente están habilitadas sesiones especiales, pero digamos ese es el periodo de sesión ordinaria entre el 1 de mayo y el 30 de noviembre. Y constitucionalmente también ese 1 de mayo, cuando se realiza la apertura de sesiones, el gobernador tiene la obligación constitucional de ir a exponer lo que ocurrió en ese año con la actividad, digamos, del Poder Ejecutivo. Lo cierto, bueno, es que pasado esto, en esta semana se publicaron estos decretos del Ejecutivo, que son varios. Uno es el decreto que propone la modificación de la ley del Defensor del Pueblo, otra la modificación de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, otro es la disolución del ente regulador de servicios públicos y otras concesiones. Otro decreto es la educación financiera y economía digital en el sistema educativo, la modificación de la estructura orgánica de la Caja de Créditos y Prestaciones Provincial y la bancarización e implementación del sistema de gestión documental electrónica. Todos estos decretos acuerdos, o sea, el
Ejecutivo, igual que el Ejecutivo Nacional, digamos, estamos acostumbrados a Milei, que está gobernando por decreto, ¿no? Con esta facultad que le otorga la Constitución Nacional de emitir decretos en caso de necesidad y en caso de urgencia, por eso que se los llama DNU, decretos de necesidad y urgencia. Y bueno, parece que Jalil, el gobernador de Catamarca, ha decidido también adoptar esta forma de gobernar, que me parece peligrosa, más allá de las propuestas que hay dentro de cada uno de estos decretos. Me parece peligrosísimo que en Catamarca se avance en esta facultad que tiene el Poder Ejecutivo, que significa reemplazar o eliminar al Poder Legislativo. La idea de la división de poderes es que el poder, digamos, es del pueblo, ese poder del pueblo, a través de las elecciones se eligen representantes, y entonces tenemos estos tres poderes, que es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Cada uno atiende su juego. El Poder Ejecutivo es el que ejecuta acciones, por eso es que se llama de esa forma, ejecutivo. El Poder Legislativo es el que legisla, o sea, es el que crea las leyes. Y el Poder Judicial es el que hace cumplir las leyes. En el caso de que alguien cometa algo contrario a alguna ley, digamos, tenemos la facultad de elevar una queja o iniciar una causa en el Poder Legislativo, sea por alguna causa civil, o sea por alguna causa penal, o sea por algún derecho de que pensamos de que ha sido recortado. La queja se eleva al Poder Judicial, y el Poder Judicial es el único que puede abordar esa queja o esa controversia y dar una sanción. El Poder Ejecutivo no puede decidir encarcelar a alguien, y el Poder Legislativo tampoco puede decidir encarcelar a alguien, por ejemplo. El único que puede hacerlo es el Poder Judicial. Lo mismo, digamos, en teoría, digamos, el Poder Ejecutivo no puede hacer leyes. ¿Por qué? Porque esa tarea de hacer leyes, o de crear leyes, o de sancionar leyes, es del Poder Legislativo. Milei viene haciendo de los DNU una forma de gobierno, y entonces efectivamente ha transformado, y me parece peligrosamente nos hemos de alguna forma acostumbrado a que ese sea el método normal. Milei hace un decreto, un DNU, modificando leyes o eliminando leyes, que es una tarea totalmente legislativa, no es una tarea del Ejecutivo. Y podemos pensar de hasta dónde algunos decretos tienen una necesidad y tienen una urgencia para que se cumplan las condiciones de excepcionalidad en las que el Ejecutivo puede establecer un decreto. Y eso es lo que veo, digamos, con esto que ha realizado nuestro gobernador de Catamarca, con todos estos decretos, porque efectivamente dentro de cada uno de estos decretos modifica leyes que han sido discutidas, debatidas en la legislatura, y que han sido aprobadas a través de este consenso que significa la Cámara de Diputados, donde están representados los partidos políticos, y la Cámara de Senadores, donde están representados los distintos departamentos de nuestra provincia.
O sea, esa es la división que hay dentro de la legislatura y una forma, digamos, de garantizar que las leyes que son sancionadas tengan un consenso amplio al decir, bueno, esto de alguna forma favorece o no, favorece a todos los departamentos de la provincia, ya que están ahí representados, o por lo menos a la mayoría, los departamentos a través de los senadores provinciales, y también satisface, digamos, a todas las fuerzas políticas que son las que tienen representación en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, que donde estarían representado lo que querría o el pueblo, ¿no? Digamos, porque es un poco el sentido de estas legislaturas bicamerales. A mí me parece un peligroso precedente, digamos, que se traten y peor, digamos, que se aprueben estos decretos. Pienso que nuestra legislatura debería rechazar todos estos proyectos y en todo caso proponerlos como proyectos de ley, que algún diputado o algún senador modifique esto para que tenga el tratamiento legislativo correspondiente y no que pase así como que el gobernador o el presidente es lo que está haciendo. Porque bueno, otra característica de los decretos, y por eso se los llama de necesidad y urgencia, es que son de cumplimiento efectivo desde el mismo día en que son publicados. Esto, digamos, más allá de algunas consideraciones que podemos pensar a favor o en contra, por ejemplo, tuvo sentido durante la pandemia, donde había efectivamente una urgencia y había una necesidad de no esperar a los tiempos legislativos, de que ingrese un proyecto, de que tenga tratamiento en comisión, de que sea discutido, debatido, pase a la otra cámara, que lleva efectivamente mucho tiempo, y que por las características de la pandemia requería tomar decisiones ya. Entonces, bueno, para eso es que están creados estos decretos, que están desde la última reforma constitucional de 1994, para permitir tomar alguna decisión inmediata, dada la urgencia y la necesidad. Por eso es que sí, no puedo considerar de que modificar la ley del defensor del pueblo sea hoy una necesidad, o haya urgencia o necesidad de definir de modificar la ley de defensor del pueblo, y es más, no solo modificarla, sino a partir de este decreto que, como digo, o como decíamos, es de cumplimiento efectivo a partir de su publicación, ya designó a través de otro decreto que lo habilita el decreto anterior, o sea, este que estamos hablando de la modificación de la ley del defensor del pueblo, y como ese decreto ya es público y ya es de cumplimiento efectivo, el gobernador puede nombrar según esa modificación que él mismo propuso o que él mismo decreta. Sí, me parece esto, ¿no? Que dejar pasar esto es muy grave, es de alguna forma anular al poder legislativo, es asumir desde el Ejecutivo la facultad de legislar y transformar al poder legislativo en un lugar donde solamente van a ir a decir si se aprueba o no se aprueba lo que ya está decretado, o sea, lo que ya es de cumplimiento efectivo, o de modificar algún artículo y con la gravedad de que ocurriría con todo lo que se hizo
en tanto, decimos, desde que se publica es de cumplimiento efectivo, todo lo que se hizo, lo que se pudo haber hecho, hasta que la legislatura rechaza algún artículo o lo modifica algún artículo del decreto del Ejecutivo. Esto me parece que tiene graves consecuencias. Escuchaba también en la apertura de sesiones que el gobernador decía que tenía la iniciativa de reducir la cantidad de legisladores y claro, digamos, si la legislatura va a ser nada más para que apruebe o no apruebe las leyes a través de decretos que genere el Ejecutivo, y quizás no haga falta tanta gente para decir que sí o que no, capaz que con unos cuantos ya es suficiente. De alguna forma es cancelar cancelar esta división de poderes y el Ejecutivo asumir no solamente la ejecución, sino la sanción de leyes, y transformar al Poder Legislativo en un poder de revisión de los decretos del Ejecutivo. Me parece gravísimo. No sé qué es lo que ocurrirá. En la última sesión no fueron tratados ninguno de estos decretos, así que veremos la semana que viene qué ocurre con este tema. Y para despedirnos del Tramas de hoy, el viernes también de la semana pasada conocíamos que había sido reconocido los restos de la estudiante catamarqueña Aida Villegas entre los restos de cuerpos que habían sido arrojados a un viejo pozo de agua en la finca de los Vargas en Tucumán. Este sitio de inhumación clandestino de la dictadura se lo conoce generalmente como Pozo de Vargas. Es un viejo pozo de agua que usaban el ferrocarril cuando, digamos, tenían máquinas a vapor. Desde ese pozo de agua se extraía agua para llenar los tanques de estas máquinas. Es un pozo que tiene unos 4 metros de diámetro y 40 metros de profundidad. Allí en ese lugar estuvo trabajando el equipo de antropología forense desde el año 2002, y desde aquellos años se han recuperado restos humanos de 149 personas que han sido arrojadas, digamos, en este pozo, y han sido hasta ahora identificadas 121 personas, incluyendo a Aida Villegas. Vamos a compartir una charla que mantenía con Claudia Villegas, la hermana menor de Aida, allá por marzo de 2020. Escuchamos y le compartimos. Cuando éramos los 3 hermanos, porque yo soy la menor de 3 hermanos, Aida la mayor, 5 años más grande que yo, Jorgito 3 años más grande que yo y yo la pequeña. Ellos me cuidaban muchísimo. De pronto, en el 76, primero la arrancan a Aida de mi casa. Aida era una excelente estudiante, se acababa de recibir de psicóloga, pronta a irse a Venezuela porque estaba allí su novio, su amor. Yo en esa época tenía 15 años, pero yo siempre fui, ¿cómo te voy a decir?, una protegida de ellos, una mimada de ellos, es como que la cuidaban. Es más, a mí me pesa mucho que me digan Claudita, porque ellos me decían la Claudita. Y primero empecé acompañando a mi abuela, porque yo todavía era chica.
Después mi abuela, era abuela, no mamá, era abuela. O sea, hablamos de su edad. Entonces, ya cada vez estaba más caída la pobre, pero siempre con la frente en alto. Bueno, ahí escuchamos parte de este testimonio de Claudia Villegas. Decíamos, bueno, que este pozo de Vargas es un viejo pozo que era utilizado por las máquinas ferroviarias a vapor, que con los años y con el avance de la tecnología y que ya no era necesario, porque ya no había máquinas ferroviarias a vapor, fue abandonado. Y luego fue, entre comillas, recuperado por los militares del Operativo Independencia y de la dictadura militar para arrojar personas que habían asesinado, torturado, incluso se comprobó que habían sido arrojadas personas vivas, como una forma de ocultar, ¿no? esa prueba material del asesinato y convertir a todas estas personas arrojadas en desaparecidas. Cuando era inminente la caída de la dictadura, los militares, como decíamos, para ocultar estas pruebas de todas las personas que habían arrojado en este pozo, decidieron tapar con tierra, escombros, este pozo que decíamos que tiene 40 metros de profundidad y 4 metros aproximadamente de diámetro. Hubo testimonios de Pedro Mercado, de Juan Carlos Díez, de Santos Molinas, que permitieron que se lograran las autorizaciones judiciales y los recursos materiales, financieros, para proceder a la excavación. Pensemos que hay que sacar 40 metros por 4 metros de diámetro, 40 metros de profundidad y 4 metros de diámetro, sacar todo lo que se había rellenado. Esto, ¿no? La excavación para lograr encontrar los restos que se han podido encontrar. Compartimos otra parte de esta entrevista con Claudia Villegas del 2020. A Aida la llevan en el 2 de noviembre de 1976 y a Jorgito en junio del 77. ¿Vos sabés que de pronto me olvidé qué día? Ay, Dios. Es que nunca los llevaron, ¿sabes? Sí. Porque ellos viven conmigo, ellos son mi razón, ellos son los que me impulsan. Y yo a veces recurro a ellos para que me digan, ¿cómo resolverías vos esta situación? Aida era muy inteligente, era muy sabia, era muy humilde. No sabés la humildad que tenía Aida. Era increíble, era bellísima, pero bellísima por eso, por su humildad, que la hacía tan sabia. Y Jorge era una pulsión de vida. Abrazaba a sus amigos. Tenía muchas tristezas, sí, es cierto. Y yo creo que en ese tiempo, en esos meses que existen entre la pérdida de Aida, el arranque de Aida, que fue en noviembre del 76, hasta que lo llevan a Jorgito en junio del 77, nos unimos muchísimo él y yo. ¿Me entendés? Y ahí vi ese hombre, viste, que quería vivir, quería ser feliz y no podía, porque le faltaba tanto. Había perdido tanto. A su hermana, nuestra madre que murió siendo nosotros muy chicos. Amigos, porque estaban desapareciendo los amigos. Ahí escuchamos a
Claudia Villegas, que bueno, también hacía referencia a su otro hermano. Aida era la mayor, Jorge Villegas, también desaparecido, el hermano del medio de los tres, y Claudia, que era la menor. En este pozo de Vargas, en este trabajo de excavación y recuperación de restos humanos, lo venía realizando el CAMIT, el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán. Recién a los 30 metros de excavación, de estos 40 que tiene el pozo de profundidad, 40 metros, recién a los 30 comenzaron a aparecer los primeros restos humanos, junto con retazos de ropa, proyectiles y algunos efectos personales. Y digamos, restos humanos, hablamos de huesos o de pedazos de huesos que después fueron enviados al equipo argentino de antropología forense para proceder a la identificación, poder saber de quién son en base a pruebas de ADN, que es una tecnología que se desarrolló aquí en Argentina a partir de la desaparición de personas realizadas, ¿no?, durante la dictadura militar. Escuchamos un poquito más de lo que decía Claudia Villegas. En esto nunca estuve sola porque éramos, sabés que en la Argentina hay 30.000 desaparecidos, entonces éramos 30.000 familiares que buscábamos a nuestros hermanos, a nuestros padres o a nuestros hijos o a nuestros nietos como mi abuela. Y bueno, allí nos abrazamos y bueno, y empezamos a caminar juntos desde aquellos años. Catamarca era una sociedad, o es una sociedad en la que cuestan muchos estos temas, no sé si porque duelen o porque atemorizan. Entonces, no era el tema, porque yo siempre quise rescatar la vida de mis hermanos, lo que fueron mis hermanos. Y Catamarca siempre te quería traer a pobrecita, se quedó sin hermanos. No. Sí, o la lástima. Claro, no, ¿me entendés? Entonces yo, digamos que sentí en ese momento ya la responsabilidad de hacer entender que acá no era yo una pobrecita y que mis hermanos fueron víctimas. A mis hermanos los masacraron. ¿Por qué? Por tener ideales, por querer un mundo mejor, un mundo más justo. Como familiar, como hermana que los busca desde el día 1, o sea, de pronto los juicios logrados, ¿cómo te voy a decir? Nos alientan, ¿me entendés? De hecho que nos alientan como familiares, como que estamos buscando la verdad, pero en el alma jamás vamos a ser acariciados o reivindicados, ¿me entendés? Porque, como vos decís, queda siempre esa cuestión, sobre todo en la sociedad catamarqueña, de que algo habrán hecho, ¿no? Pero bueno, creo que las cosas están cambiando, creo que la juventud está empezando a ver un poquito más allá de ellos, porque es fundamental que no desconozcan la historia, que no desconozcan cómo llegaron hasta acá o cómo llegaron al momento en que ellos nacen, nuestra juventud, la de hoy, ¿me entendés? Catamarca también, Catamarca no fue una isla.
Catamarca tuvo manejos muy turbios en aquellas épocas. Muy turbios, muy duros, pero todo quedaba tapado, o como acá nadie, por una realidad que en ese momento se daba, que el estudiantado tenía que irse a otras provincias, ¿me entendés? Que en definitiva fueron y serán siempre los jóvenes los que nos inyecten las ganas de realizar el ideario. Bueno, es difícil ponerle algún adjetivo a decir, bueno, ¿qué podemos decir cuando finalmente alguien que estaba desaparecida durante 49 años, finalmente te enterás o comprobás de que murió? Pienso que es algo que es lo humano, ¿no? Nosotros necesitamos tener certeza sobre la muerte de nuestros familiares, de nuestros amigos, si falleció, más allá del dolor por esa pérdida. Necesitamos saber que realmente ha fallecido, no sé, ver el cuerpo, comprobarlo, despedirlo, enterrarlo, cremarlo, depende de las decisiones o de los momentos de la sociedad, que es lo que hacemos con nuestros muertos. Pero es como, bueno, entre comillas, lo normal, digamos, lo que debería suceder porque bueno, es parte de la vida, ¿no? Nosotros vivimos y sabemos que vamos a fallecer, digamos, un día, y que es algo que la dictadura militar y los defensores de esa dictadura, digamos, no es solamente los que arrojaban esto, sino los que decidían arrojar estos cuerpos y los que materialmente ejecutaban esta acción de ocultar los asesinatos o las torturas, ¿no? Como lo que ocurría en este Pozo de Vargas. El Pozo de Vargas es la constatación de todos los actos criminales de la dictadura militar. No pueden decir de que no tiraron cuerpos ahí para ocultar esos asesinatos. Cada una de estas 121 personas que se va logrando identificar da certeza sobre lo que era o lo que fue el terrorismo de Estado. Lo mismo con cada vez que se logra identificar a un nieto, ¿no? Es también una prueba material de que los militares se robaban los hijos de otras personas. Le enviamos un gran abrazo desde este programa a Claudia Villegas y ojalá también pronto podamos saber sobre qué ocurrió con su otro hermano, Jorge Villegas. Hasta aquí Tramas de hoy. Nos despedimos y nos encontramos el próximo viernes aquí en KKNF. Chao, chao.